Bienvenidos a una nueva edición de Panorama Económico. En el día de hoy simplemente vamos a hacer una muy pequeña síntesis de lo acontecido desde el último envío de este programa. Estamos con manifestaciones callejeras, principalmente del sector pasivo, jubilados, a quienes se les ha vetado una ley de movilidad jubilatoria, a la vez que también se les han quitado los subsidios por medicamentos. Nuestro país sigue en este proceso creciente de crisis económicas y sociales. Este programa se está emitiendo el 5 de septiembre de 2024, la marcha de los jubilados fue en el día de ayer y ustedes habrán visto que fue cubierta por TLV1. La semana próxima también tenemos una nueva marcha de jubilados, evidentemente también se insinúa una mayor participación de sindicatos y de estudiantes porque también se va a votar el presupuesto universitario. El clima social es cada vez peor, pero no podemos soslayar este comentario al inicio de este programa. Y obviamente el problema aumenta y no contamos ni con la empatía ni con tan siquiera un atisbo de comprensión por parte de las autoridades que aparentemente parecen encerradas en una especie de Versalles, en donde glorifican la baja inflación que no es tal y un equilibrio fiscal financiero de caja que es totalmente insustentable. El país dará de sí seguramente próximamente. Y como lo interno también tiene que ver con lo externo, teníamos previsto, y lo vamos a hacer en el día de hoy, hablar sobre el tema BRICS, sus antecedentes, sus objetivos iniciales, su perspectiva y también la incorporación de nuevos países a este bloque. Argentina también estaba invitado a participar en este bloque a partir del 1 de enero de este año 2024, pero este gobierno alejó esa posibilidad al país. Hemos invitado a una persona de prestigio para hablar del tema, que es el doctor Jorge Alejandro Suárez Zaponaro, abogado, magíster en Defensa Nacional. Los antecedentes del doctor Zaponaro son muy extensos y muy buenos. Simplemente vamos a mencionar de su extenso currículum vitae el hecho de que tiene varios libros escritos. Me voy a detener simplemente en los antecedentes académicos. Voy a mencionar uno, profesor invitado de la Cátedra Libre de Estudios del Sahara Oriental en la Universidad Nacional de La Plata, jurado de tesis, director de tesis, y entre las publicaciones menciono los siguientes libros: Del infierno al paraíso, una historia de Timor Oriental, del año 2024, Geopolítica de los desconocidos, una visión diferente de la política internacional, año 2023, ¿Qué hacer con la bonaerense? Pensando en la policía del siglo XXI, año 2022, Sahara Occidental, Plan de Paz y Situación Jurídica, año 2023, Sahara Occidental, el conflicto olvidado, año 2016, y el nuevo derecho del mar y la defensa nacional, año 2016. Es un honor tener con nosotros al doctor Zaponaro. Bienvenido a Panorama Económico. Muchísimas gracias por la invitación y los elogios. Doctor, ¿cómo se inicia esta cuestión de BRICS? Yo no quiero, como dicen los pibes de ahora, spoilearlo, pero es algo relativamente reciente. La primera vez que alguien menciona BRICS como un acrónimo, entre Brasil, Rusia, India, China y después se agrega a Sudáfrica, es de un economista de los grandes centros financieros, Jim O'Neill. Pero principalmente tuvo andamiaje a partir del año 2006 y hasta acá aparentemente está creciendo de un modo importante y hoy en día, después lo vamos a hablar de este tema, aparentemente tenemos en ciernes una nueva comunidad internacional paralela o por ahí
quien sea la que reemplace el acta o la Carta de Naciones Unidas de San Francisco de 1945. Una nueva Naciones Unidas en ciernes. Pero sobre este tema me gustaría que lo desarrolle usted. ¿Cómo se inicia el tema este de los BRICS? El BRICS nace entre los años 2008 y 2009. Sí, es un acrónimo. Empezó con Brasil, Rusia, la India y China. Después se agregó Sudáfrica al poco tiempo, ¿no? Eran las economías emergentes, donde las carteras de fondos de inversión siempre estaban muy interesadas en poner dinero. Era la época de Rusia en ese momento, las inversiones occidentales eran muy importantes, pero muy en un lugar de... Había muchos millonarios en un lugar de la industria del lujo, inclusive había muchas industrias interconectadas con Europa. Por ejemplo, los alemanes, las grandes fábricas de automóviles alemanes fabricaban componentes que venían de Rusia. Rusia se estaba como integrando directamente al mundo, digamos, de Europa, Occidente, de alguna manera, ¿no? Tiene que ver también con esa política que tuvo Rusia, muy inteligente, de compensar una debilidad económica. Tengamos en cuenta que el Producto Bruto Interno de Rusia es similar, un poquito más chico que el de Italia, ¿no? Tengamos la magnitud de los dos países, ¿no? Y Rusia compensaba esa debilidad económica, ya no era la gran potencia industrial en tiempos de la otrora del régimen soviético, con una hábil política exterior, y llegó al Kremlin un personaje muy inteligente, y siempre yo me atrevo a decir que es el maestro de la geoestrategia, Vladimir Putin. Él tuvo una gran visión y empezó a construir una suerte de nueva bloque o nuevo espacio. En verdad es un espacio, todavía no tiene instituciones permanentes, pero es un espacio, es un foro de diálogo entre economías emergentes, ¿no? En ese momento estaba el Brasil de Lula. Lula también tenía una visión, ya Brasil se estaba como alejando o tomando distancia de la tradicional alineamiento con Estados Unidos y tenía una visión propia de una autopercepción de potencia regional. Sabemos bien que Brasil jugó como potencia regional y empezó a jugar fuerte en esa etapa. Y después el ascenso de China, la gran fábrica del mundo. Otro actor también relevante. Rusia y China se reconciliaron después de años de situaciones difíciles, complejas. Y India, que ha sido, pocos lo saben, o por ahí no es tan visible, que ha sido el aliado histórico de Moscú. En tiempos soviéticos y aún cuando cayó la Unión Soviética, la India mantuvo un lazo muy estrecho con Rusia, que tiene que ver con el juego geopolítico para balancear la influencia china, estadounidense, y con esa visión de la India de mirar hacia el este y al oeste, ¿no? Que ha tenido con mucha habilidad la India, tiene una política exterior realmente independiente. Y bueno, tiene que ver con esa construcción, con ese espacio de construcción que se fue ampliando. Lentamente, tengamos en cuenta que Rusia tuvo un regreso al Próximo Oriente con el conflicto de Siria, ¿no? Se transformó en un actor relevante, un actor moderador inclusive, y empezó a adquirir un protagonismo y un contrapeso, ¿no? Y aparte después el regreso de Rusia, muy discreto, pero ahora ya abiertamente, al África. Rusia tuvo un papel en la época soviética en África muy importante. No solo el tema de exportación de ideología, venta de armas, sino también en política de desarrollo. Y quedó una nostalgia en muchos países africanos que el único hospital o la única escuela o las pocas cosas buenas que había fueron hechos por las misiones soviéticas, los pocos médicos, los pocos profesionales que había, técnicos que las potencias coreanas no formaron, los formaron en gran parte los soviéticos y en menor medida los chinos, ¿no? También los militares tienen un recuerdo, porque vieron que las mejores armas, la profesionalización vino de mano, también más allá del ideológico, de la mano soviética rusa. Entonces quedó una nostalgia de ese pasado, hacia ese vínculo con Rusia, y Rusia lo supo explotar nuevamente, y bueno, el espacio BRICS empezó a crecer con una situación de Occidente que también está un poquito a la deriva y con sus contradicciones. Yo creo que se potenció aún mucho más, primero con la confrontación Estados Unidos-China y después con la política aislacionista de Estados Unidos liderada por Trump. Eso permitió también abrir un juego y el BRICS empezó a expandirse. Esto se ve potenciado de alguna manera con la famosa crisis de Crimea, cuando Rusia anexa Crimea, Occidente lo castiga con mucha dureza a Rusia, viene la crisis del Donbass, lo que sería la antesala de la actual guerra de Ucrania. Y Rusia empezó a buscar espacios para eludir, digamos, esas sanciones, esa ruptura con Europa, y encontró en los BRICS ese espacio, ese foro, ¿no? Económico, de desarrollo y ya una vertiente política. Lentamente se ha ido expandiendo, con mucha habilidad.
y a tal punto de que hoy en octubre va a ser el foro en Kazán, y se vaticina que va a haber nuevos socios, nuevas economías emergentes. Turquía mostró interés, o Turquía, aliado histórico de la OTAN, miembro de la OTAN, país teóricamente prooccidental, ha dicho que quiere ser parte de este espacio. Otros países prooccidentales como Egipto recibe parte de su presupuesto militar, está subsidiado por Estados Unidos, también quiere ingresar, ya es parte de los BRICS. Claro, a partir del 1 de enero de este año. Exactamente. Arabia Saudita, histórico aliado prooccidental, también se integra a los BRICS. Emiratos Árabes Unidos participa en los BRICS y ya con un interés financiero, porque se muestra con mucho interés en participar en todo lo que es la parte del nuevo Banco de Desarrollo, que va a ser la institución financiera, donde hay intereses chinos, de Emiratos Árabes y también de otros actores, ¿no? Encontramos un país como Tailandia, que lo hablamos fuera del aire, del milagro económico tailandés, una economía emergente, que es un país agroexportador, agrícola, su desarrollo, hoy es el segundo exportador, el tercer productor mundial de placas, de discos duros de computadora, ¿no? Miremos lo que ha pasado. Y el espacio ASEAN, que es un foro económico que mantiene una postura equidistante entre Pekín y Estados Unidos, que busca su propia vía, también está interesado en mantener canales de diálogos con los BRICS. Ni hablar de Etiopía, que también es un aliado ruso-chino muy importante, es un actor muy importante en África, es una economía que va a sorprender, más allá de los conflictos internos que tiene, que son bastante graves, pero bueno, Etiopía busca, a través de la ayuda china y en menor medida de Rusia, desarrollarse como país. Estamos hablando de un país ya fabrica celulares, ya tiene planta automóvil, un país que era acusadamente, todavía sigue comprometido en su desarrollo, pero ha logrado bajar la pobreza y ha logrado superar la crisis del Tigray, que fue un desastre humanitario, y bueno, se perfila como un nuevo actor. Y hay nuevos países haciendo fila para entrar a este nuevo espacio, que posiblemente a la corta o a la larga va a tener sus propias instituciones. Decíamos que el 1 de enero de este año 2024 ingresaron una serie de países que, si uno ve el planiferio, llama mucho la atención. Ingresa Argentina, gran proveedor de minerales y alimentos. Ya estaba Brasil en el Cono Sur, pero también ingresa Egipto y Etiopía, Arabia Saudita e Irán. O sea, prácticamente está el control del paso de la energía. Sí, ahora se suma Argelia. Petróleo y Argelia. Y por el Mar Rojo entra y sale buena parte del comercio internacional, sí, ¿no es cierto? Y vos decías que hubo una serie de hitos, y yo agregaría otro. Uno es el repliegue de Estados Unidos, sí, en su política exterior. También es cierto, yo agregaría, cierto despecho de los países africanos, sí, colonias informales, pero colonias al fin de África, y ese despecho se da a partir de una especie de distanciamiento de los países, sobre todo el África subsahariana, respecto de Francia, y una mirada distinta a lo que es Rusia, ¿no es cierto? Sí. Y del mismo modo también ciertos países que siempre pertenecieron a Occidente, pero hasta con una relación hasta hostil con Occidente, como es el nuestro. Nosotros fuimos un país occidental, pero Occidente por ahí no siempre nos dio una buena acogida, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, el conflicto de Malvinas, la post-Segunda Guerra Mundial, el país no quedó muy bien atado a Occidente. O países como Turquía, que siempre fue un poco la cenicienta de Europa, un poco un pie en Europa, otro poco pie en Asia, y nunca fue aceptado, todavía está viendo si es aceptado como un país europeo, perteneciente a la TAM, por una cuestión es simplemente mirar el mapa, pero hoy en día está no solamente amenazando con irse a la OTAN, sino también integrar BRICS, ¿no es cierto? Y también el retroceso a nivel internacional del dólar. Sí. Arabia Saudita ya ha tomado distancia de lo que era el petrodólar, y un cambio, una serie de acontecimientos que están pasando en la geografía y en la economía internacional, en donde hay una especie de barajar y dar de nuevo por parte de muchos países. Esto es en cuanto a lo que pasó en lo inmediato con BRICS, en donde simplemente se decía, bueno, tenemos un país industrial, como puede ser China, proveedores de materias primas, eventualmente armamento, como podría ser Rusia, o materias primas como Brasil, pero
Hoy en día o se ve otra Sí. dinámica. Vos decías, por ejemplo, el tema de Tailandia. Sí. Brasil también es productor de manufacturas, Sí. Rusia también. O sea, que es un proceso que no es de estáticas comparativas o de ventajas comparativas al mejor estilo Ricardo, sino aparentemente es un modelo que tiene su dinámica de desarrollo y que es muy distinto al que veíamos con el otro paradigma de las distintas revoluciones industriales, en donde cada país en definitiva Sí. ocupaba un rol hasta direccionado desde el orden mundial, ¿verdad? Sí, es llamativo lo del BRICS, es que está promoviendo, resucitando algo que era de época de los no alineados, el diálogo sur-sur global. Es cierto. Eso Claro. se está exhumando. Eso fue, a mí me llamó la atención mucho el llamado que hizo el presidente saliente de Indonesia, Joko Widodo, que dijo, hay un camino alternativo a Pekín y a Washington. Hizo un llamado al sur-sur global, ¿no? Y África también está reclamando ese llamado al sur-sur global. Se abre una perspectiva totalmente nueva. Muchos países lo están viendo que el conflicto de Ucrania es una oportunidad para zafar determinadas presiones o influencias. El tema del dólar, Pakistán pagó toda su importación de petróleo de Rusia con yuanes. Claro. Están pagando... Ya el yuan es la segunda moneda internacional. Claro, y están negociando, están armando un sistema alternativo al sistema SWIFT. Entonces, se abre todo un nuevo campo. Estamos hablando ya de un mundo multipolar de alguna u otra manera, ¿no? Y hay una suerte, digamos, de ofensiva de este espacio y promueve, soluciones por ahí que los países están buscando. África, hace poco Tanzania inauguró un tren de alta velocidad. El que lo pagó, lo financió con todas las luces y sombras que hablan de los chinos, fueron los chinos. Entonces, para la perspectiva africana, están viendo en China o en Rusia que vienen a traer desarrollo. Y queda esa memoria colonial. Hay que ser sincero que Europa no trajo desarrollo después en el periodo postcolonial. Entonces, Sudáfrica también está replanteando todo su vínculo con Occidente. Lo vemos en la intervención que está haciendo en la República Democrática del Congo, donde tiene su propia agenda de seguridad, los sudafricanos sus propios intereses, y están poniendo un freno de contención a Ruanda, que es un país teóricamente pro-occidental, pero también tiene un doble juego porque sabe muy bien que tarde o temprano va a tener que decidir de qué lado del mostrador va a estar, ¿no? Estamos viendo todo. África realmente pone en evidencia, a mi modesto entender, que Occidente se está replegando de una manera más acelerada de lo que uno cree. Níger le dijo a los franceses adiós, el uranio lo queremos controlar nosotros, provocó la salida de las fuerzas estadounidenses que estaban en la misión antiterrorista. Malí, ni hablar, directamente cruzó el puente. Inclusive es muy interesante ver a jóvenes africanos con una remera, como mostrando, por un lado hay chicos que llevan la remera de Messi, estrella del fútbol, y por otro lado la remera con la foto de Vladimir Putin. Es fuerte la imagen. O cuando fue la caída del régimen de Burkina Faso pro-occidental, la juventud, la sociedad con banderas rusas y pidiendo que vengan los rusos, ¿no? Es fuerte la escena, ¿no? Y pone en evidencia que Occidente algo ha pasado. No se ve tampoco una revisión de todo eso, ¿no? Yo supongo que después eso lo va a pagar con seguridad, o que Europa tiene que revisar porque se está poniendo en una situación muy endeble, ¿no? Y eso también queda en evidencia también con el conflicto del Próximo Oriente, ¿no? Que hay actores que están los Occidente margina y que son necesarios para llegar a un acuerdo de paz. Bueno, los BRICS se están transformando en ese foro, en ese espacio nuevo, en ese mundo nuevo, que buscan otro modelo, otras alternativas, porque, Occidente por ahí ha bombardeado a determinados sistemas políticos por el tema de la democracia occidental, el tema de la economía de libre mercado y un montón de cuestiones que por ahí para otras sociedades es visto con recelo o no cuadra por un tema cultural, histórico muy complejo, y en caso de Rusia y China no hacen juicios de valor, entre comillas, como hace Occidente, ¿no? Y eso también suma, y eso llama la atención. Zimbabue, que tuvo una crisis monetaria espantosa con el dinero no valía. Mugabe. Sí. Exacto, Mugabe se fue directamente, dejó al país arruinado, terminó un golpe de Estado, ¿no? Hoy Zimbabue tiene una nueva moneda y no está tal al dólar, tal al patrón oro. Es otro país que cruzó el Rubicón, como decimos, ¿no? El puente. Tres cositas que medio tangencialmente lo has mencionado.
Rusia, en el caso de Rusia vemos un país que, si seguimos su historia geopolítica, es un país que llega tarde a la industrialización. Podría haberse industrializado mucho antes y aún en la época de los zares. Yo tengo mi opinión particular, yo creo que tuvo mucho que ver el mundo británico en ese desarrollo tardío de Rusia, hacia un proceso de país industrial importante. También Gran Bretaña me parece que también contribuyó no solamente a esa frustración de una Rusia zarista industrial, también a una Rusia no europea, no meterla en Europa. Y me parece que esa visión geopolítica anglosajona británica también ocurrió con Estados Unidos, que primero, cuando se independizó, proclamó el América para los americanos, pero después de la Primera Guerra Mundial dejó el América para los americanos, sino que también Europa para los americanos. Puso el pie en Europa y en la Segunda Guerra Mundial terminó de poner los pies a Estados Unidos en Europa. Y alguien dijo alguna vez que la Segunda Guerra Mundial y también la erección de la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, fue una alianza geopolítica que tendió a tener tres objetivos. En primer lugar, ponerle el pie en la cabeza a Alemania. En segundo lugar, sacar a Rusia de Europa. Y en tercer lugar, poner a los norteamericanos en Europa. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué papel le cabe a Europa a todo esto? Y el relanzamiento de Rusia en sus relaciones exteriores. Después del 25 de diciembre del 2001 viene el colapso, Rusia pierde 15 repúblicas, población, recursos, etcétera. Un inmenso territorio, el más grande del mundo, con una población chica, 150 millones de habitantes, por 10 millones supera México. Y es un fenómeno bastante curioso de un país que obviamente ya no es comunista, pero que sigue siendo un país que a Occidente, en la memoria de los occidentales, despierta cierto temor o celo. Lo mismo China, ¿no es cierto? Y esto adelanta seguramente algunos comentarios que van a ver una vez que terminemos el programa. El otro tema es el papel de Europa, el miedo a Rusia y el miedo a China. Bueno, la Unión Europea ha sido un actor, es una potencia económica, nadie lo niega, es una gran potencia económica, pero el tema es que le falta la potencia, la pata, el peso político y militar. Los europeos han encontrado en Estados Unidos una manera de subsidiar la defensa. Entonces han recostado en el sistema defensivo estadounidense y en la estrategia estadounidense. No han invertido lo que tenían que invertir en defensa. Y hay un problema de liderazgo también, ¿no? La salida de Merkel, ¿no? Una persona que moderaba mucho, muchos dicen que hablan del globalismo, no globalismo. Merkel me parece que una mujer, más allá con sus luces y sus sombras, era una mujer que tenía una capacidad de moderación y logró de alguna manera ver la necesidad de Rusia integrada a Europa. El tema energético, complementariedad en materia económica y aparte ese era el escudo protector contra el extremismo proveniente del Oriente Medio. Porque Rusia, históricamente, alguna vez Rusia fue el gendarme de Europa, poco lo recuerdan, en el siglo XIX, y los países balcánicos existen, por ahí suena un poco brusco, ¿no? Gracias a la sangre rusa. Rusia tuvo un papel muy importante en el proceso que le retira el Imperio Otomano. Por eso Gran Bretaña en su momento intervino para poner el coto y bueno, tenemos el antecedente de la guerra de Crimea, etc. Pero volviendo más a este mundo actual, lo que les pasa y uno lee trabajos académicos, los discursos de los líderes europeos, es como que están supeditados a Washington y se recuesta en su sistema de seguridad en Washington, ¿no? El gran seguro es Washington, el que va a sacar las papas del fuego, hablando vulgarmente. Y la Unión Europea tiene un rol, hoy tendría que tener un rol como potencia diplomática muy importante y no se ponen de acuerdo entre ellos, lo vemos con el tema Rusia. Así es. Hungría tiene su propia agenda, Orbán hace lo que él considera que le conviene el interés húngaro o de su país, los nórdicos también tienen una agenda determinada, Alemania está tironeada este-oeste, también está presionada, inclusive se nota en el discurso alemán de ayuda a Ucrania, pero hasta cierto punto para no provocar en demasía a Rusia, porque mal que mal yo voy a necesitar, bueno, o tenemos una Polonia totalmente pro Estados Unidos, porque tiene con la historia también tan particular de Polonia, y hay como visiones bastante, situaciones, diferencias.
El Reino Unido cortó amarras, hizo el Brexit, hizo su propia historia. Hoy me parece que están un poco arrepentidos, pero bueno, ya es tarde, ¿no? Pero hay un problema con Europa en la construcción de una estrategia propia de seguridad. Quedó todo a medio camino, el eurocuerpo, el concepto de responsabilidad de proteger, inclusive en África, Francia y Reino Unido tuvieron diferencias insalvables, eso se vio en el genocidio de Ruanda, los dos bandos, los dos países tuvieron de los dos lados enfrentados abiertamente, hasta el día de hoy tienen sus diferencias, los países angloparlantes con francoparlantes tienen diferencias y esas tensiones desembocan obviamente que los africanos busquen por ahí un tercer actor, ¿no? Por eso no en vano el desembarco de Moscú y Pekín. Pero Unión Europea sí tiene un papel que menor, o sea, tendría que tener otro papel. La crisis del conflicto de Gaza, la Unión Europea ha asistido mucho a los palestinos con políticas humanitarias. Hoy tiene un papel totalmente desdibujado. Su diplomacia no dice nada, no hace absolutamente. En algún momento tuvieron un papel para ayudar a construir un Estado palestino. El tema de la crisis de Siria también la Unión Europea tuvo un papel totalmente lamentable. Con Turquía la Unión Europea lo único que es tapar la boca con dinero, ¿no? Entonces venía a Turquía, tengo tantos refugiados, y ponían dinero y nadie se ponía de acuerdo en la cuestión de fondo. Y después delegaban todo de las cuestiones más complejas de seguridad en Washington. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa y por ahí vamos complementando el tema del papel de Europa presente y en el futuro próximo y el miedo a Rusia y el cuco de China, que seguramente va a despertar algún comentario por parte de nuestros televidentes. Después de esta pausa volvemos, los esperamos. Gracias. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Regresamos en Panorama Económico y en esta segunda parte continuamos el tema de los BRICS. Habíamos planteado al doctor Zaponaro tres grandes bloques frente al fenómeno BRICS. El papel de Europa, Rusia y China, y eventualmente también ese miedo a la geopolítica, al poder blando o al poder suave tanto de Rusia como de China, que podríamos tener en Argentina si volviéramos a BRICS en algún momento. Yo le agregaría, doctor, el tema de que el liderazgo alemán, yo lo veo como una especie, el de Angela Merkel especialmente, como un liderazgo más que nada técnico-burocrático, sin grandes pretensiones, ¿no? Pero me gustaría ir redondeando o complementando quizás el papel de Europa frente al fenómeno de BRICS. ¿Algo para agregar o comentar? Bueno, Europa está atado a la postura pro-occidental y ahora la brecha o la grieta, como decimos acá en Argentina, se ha abierto totalmente con el tema del conflicto de Ucrania, ¿no? Europa se ha visto como arrastrada a una postura totalmente aferrada a la estrategia de Estados Unidos y eso ha impedido que por ahí Europa
continuar con ese camino que tenía de conexión con Rusia. Rusia forma parte del Consejo de Europa, no forma parte de su institución europea, pero formaba parte del Consejo de Europa. Había una integración energética, los lazos eran muy fuertes, inclusive el comercio entre los países, había grandes inversiones de empresas europeas en Rusia. Rusia era visto como una economía emergente, después vino la crisis de Crimea, las sanciones, empezó la separación. Rusia, con su habilidad y con que tiene, digamos, capacidad y digamos un margen de maniobra más importante, empezó a iniciar la desconexión. Hoy la desconexión es prácticamente completa de Rusia. Ha logrado evadir en gran parte, no digo que es toda una panacea las sanciones, pero Rusia ha logrado salvar el temporal, inclusive con un proceso de industrialización buscando, digamos, una autosuficiencia, ¿no? Y buscó en viejos socios, viejos amigos, se reencontró con viejos amigos y logró de alguna manera compensar esa tradicional vinculación con Europa, ¿no? Esa visión continentalista. Europa creo que tiene un papel totalmente desdibujado. La Unión Europea ha quedado con un papel desdibujado, supeditado a otras agendas, ¿no? Ese tema. La mayoría de los análisis geopolíticos que escucho respecto de Europa le dan un papel bastante limitado. Es el cambio climático, el tema de las migraciones, el tema de seguridad es la gran pata floja, por decirlo de alguna manera, de esa mesa que se llama Unión Europea. No se ponen de acuerdo. Y el tema con la relación con China, también los distintos actores tienen una relación compleja, porque hay países que dependen mucho de China, las relaciones son más bien cercanas. Alemania, especialmente, Alemania está en una situación muy complicada, porque fue el gran proveedor de tecnología china. Y aparte Alemania ha en parte frustrado su desarrollo industrial a partir de la guerra que Rusia mantiene con Ucrania y OTAN, ¿no? Exactamente. Todo el tema del gas, petróleo. Es el gran afectado, y Alemania tiene ya un papel, sigue siendo el líder de Europa, nadie lo va a discutir, pero es una situación difícil, está como desdibujada. Y todos los que los que conocen los trabajos en serio de investigación, coinciden que Europa tiene un lugar que no le corresponde por su peso económico y demás. Un papel bastante desdibujado. No hay liderazgo. Uno ve, el canciller Scholz no tiene un lugar que... Merkel era una dialoguista, construía puentes, ¿no? Pero bueno, Macron ni hablar, Macron es un personaje muy desdibujado, y bueno, y el resto no tiene el peso ni la proyección que debería tener, ¿no? La irrupción de los nuevos partidos de tercera posición en Europa, vamos a llamarlo así, más allá de sus matices, de si son disidencia controlada o no, frente a este nuevo relanzamiento de las relaciones diplomáticas de Rusia, ¿vos no ves como un reordenamiento también en Europa en donde Rusia termine poniendo pie y reordenando esos países de una manera selectiva, quizás en alianzas tácticas o estratégicas con estos partidos de tercera posición? Claro, estos partidos ha habido un ascenso, hemos visto que la política tradicional de Europa está cuestionada. Lo vemos en las elecciones de Francia. De repente Le Pen parecía avanzar mucho, y avanzó mucho, nadie lo niega, ¿no? Y después avanzó la izquierda radical. Dos posturas que de alguna manera son extremos que se unen, porque los dos tienen posturas muy críticas con las posturas de la política tradicional. En Alemania pasa lo mismo, el mismo fenómeno. Está la Alianza por Alemania, es un grupo de derecha, avanzaron en elecciones regionales, más allá de las alarmas. El tema es que hay un cuestionamiento a la política exterior, al tema de los refugiados, al tema de los inmigrantes. Ahora ha habido atentados terroristas en Alemania. Hay toda una revisión diciendo, bueno, este camino no nos está conduciendo a buen puerto, ¿no? Y cuestionan también todo el tema de la guerra de Ucrania, que es como de nunca acabar, se gastan millones y millones de dólares en equipo militar, en asistencia, en sostener la guerra, más allá que están sacando dinero de fondos congelados, ¿no? Pero eso cuesta, y desde la perspectiva del ciudadano común dice, yo tengo problemas de vivienda, tengo problemas de desempleo, tengo problemas en el sistema de salud, el costo de vida es muy caro, porque para Europa se terminó el gas barato. La inflación y la energía y los alimentos han empobrecido mucho a la población europea. Exactamente, ya en Europa se ven escenas de personas en estado de calle y demás. Entonces el ciudadano común dice, no, bueno, todo
la persona común busca, digamos, que se solucionen sus problemas en su inmediato, no la alta política, no le interesa, a la gente de a pie no le interesa ni la alta política, ni la estrategia, ni todo eso. Claro. Lo que quiere es que se le solucionen los problemas del desempleo, los problemas de vivienda, el tema de la llegada de grupos migrantes que no se integran y hay conflictos, ya hay una situación de conflicto. Suecia tuvo que movilizar al ejército para poner orden en barriadas de grandes ciudades por el tema de sectores que no se integran a la sociedad. Entonces, en Finlandia, un país que hemos históricamente, bueno, los socialdemócratas, un país moderado, un país que no parecía que no pasa nada, ha avanzado lo que llaman los populismos de derecha, y también una presión también por el tema de la cuestión migratoria, más allá de que sea fundamentado o no, pero hay todo un cuestionamiento de la política tradicional. Y eso va a ser mover las bases, no creo que muevan las bases de la Unión Europea, pero sí un cuestionamiento de las instituciones europeas, diciendo por qué Bruselas dicta un montón de normas cuando yo no los elegí o vaya a saber cómo llegan al Parlamento Europeo, que es otra burocracia, ¿no? Ese principal reproche que tiene el ciudadano medio de Europa. Exactamente, Bruselas toma decisiones que a mí me están perjudicando o en que me benefician, hay todo un cuestionamiento, ¿no? Las asimetrías entre los distintos países del bloque. Bueno, hay todo un cuestionamiento a todo eso y bueno, avanzan todos estos partidos que cuestionan la actual situación y la política tradicional. Esa es la principal cuestión. Yendo ya al tema de Rusia, ¿no? Sí. Este replanteo de sus relaciones exteriores, su visión global, su visión dentro de Europa, lo buscaría por el lado de un eventual reingreso de nuestro país a BRICS y este miedo a Rusia, este miedo al poder, al soft power, al hard power de Rusia, el cuco ruso, para después saltar al cuco chino. ¿Qué opinión tiene? Bueno, Rusia, claro, sí, yo entiendo que mucha gente cree, no sé, hay gente que se quedó con la época de la Unión Soviética, ¿no? Ya Rusia no tiene la agenda ideológica de la Unión Soviética. Rusia lo que le importa son sus periferias. Ahí sí se ve el poder ruso en toda su fuerza, Asia Central, Próximo Oriente, el Cáucaso, claro. Bueno, ni hablar del conflicto de Ucrania, la zona del Báltico y después lo que se llama el lejano oriente ruso. También para Rusia la parte del Ártico, eso forman parte ejes de su estrategia nacional de seguridad. Para ellos el Ártico, también el cambio climático los afecta mucho, porque por eso la relación tan agria con Estados Unidos, porque el tema del permafrost en Siberia, el cambio climático los afecta, eso va a provocar incrementar emanaciones de metano, provoca un problema ambiental muy grave, muy serio, que a Rusia le afecta, tiene que ver con su desarrollo, etc. Ese es donde Rusia muestra su fuerza, muestra, digamos, de alguna manera saca los dientes, muestran los dientes como potencia que es. Pero fuera de ese espacio, Rusia no proyecta poder, es una potencia continental. Lo que ellos buscan es la seguridad de sus periferias y mantener su unidad nacional, ¿no? En su proyecto nacional. Fuera de eso, Rusia no proyecta poder, lo que busca es equilibrar el juego con Occidente expandiendo su red de relaciones, buscando, digamos, hoy la agenda es las sanciones, ver cómo compensan las sanciones, claro, abriendo nuevos mercados, nuevos canales de diálogo y demás. Pero no es que van a venir, vamos a terminar todo hablando, no sé, como que nos van a invadir o nos van a imponer un régimen autoritario o demás. Eso no es la agenda. A ver, Estados Unidos tiene como aliado estratégico histórico a Arabia Saudita y sabemos bien que de democracia no tiene absolutamente nada, gobierna una familia. Exactamente. Y no consulta a mucha gente de sus tomas de decisiones. Los países árabes son autocracias o regímenes autoritarios no hay muchos partidos ni mucha libertad de expresión. Y nadie pone en tela de juicio que Arabia Saudita nos venga a invadir o nos quiere imponer el Islam wahabita, no sé. Creo que hay una demonización que tiene que ver desde los medios de comunicación, que hay intereses creados, obviamente. Estados Unidos no quiere que se les vaya más gente del club. Aprovechando la memoria de la Guerra Fría que nos ha quedado... Exactamente, ya Rusia es un actor más, un actor regional, una potencia de proyección global, pero su espacio de interés está claramente definido. Otra cosa son los países anglosajones, que son potencias marítimas, tienen una visión global y es otra cuestión, ¿no? Pero Rusia lo que busca es compensar
de alguna manera o erosionar la influencia occidental en su juego que tiene con Occidente, con la competencia que tiene geopolítica, pero no tiene la estrategia como otra cosa. Si vivíamos en Georgia, bueno, otra cosa sería la relación, ¿no? Obviamente la presión sería más fuerte, pero estamos en otro punto del globo. Es más, las relaciones siempre han sido correctas desde Rusia y Argentina. Tradicionalmente, sin duda. Muy correctas, ¿no? Nunca una injerencia, ni en épocas soviéticas, tampoco el Partido Comunista financió... No, que en realidad nuestro país inicia relaciones diplomáticas en épocas zaristas, la interrumpe con la Revolución Rusa en época de Irigoyen, y después se retoman de un modo normal, inclusive tiene un fuerte énfasis durante la época del proceso militar. Exactamente, hubo un buen diálogo inclusive. Muy buen diálogo durante la época de Alfonsín. Alfonsín fue a la Unión Soviética, y después también durante la época democrática, principalmente durante el kirchnerismo, con Cristina Fernández de Kirchner. O sea, hay una continuidad de un mayor acercamiento de Rusia hacia... Inclusive durante la presidencia del ingeniero Macri, Rusia invirtió en una planta industrial de ferrocarriles, que bueno, después se vendió en la localidad de Mechita. Y pone en evidencia que la relación se basa en intereses y es puro pragmatismo. Esa es una realidad. Quizás el análisis que estabas haciendo recién me hace acordar a la idea geopolítica de Dugin, ¿no es cierto? Rusia por ahí como una especie de potencia, sí, pero epicentro en la Eurasia, ¿no es cierto? Exactamente, es su lugar y su espacio de poder. Claro. Frente a las potencias del mar, principalmente el mundo anglosajón, ¿verdad? Es un poco esa geopolítica que sigue estando que se ha demonizado, ¿no? A ver, miremos la región. Brasil tiene un muy buen vínculo con Rusia. Sí. Comercial, inclusive con Bolsonaro, que era abiertamente pro-occidental, pero cuando dijeron, no, hay que aplicar sanciones a Rusia, no, bueno, hasta acá llegamos. Dice, hay un interés que Brasil... Permanente, los intereses permanentes. Exactamente. Los países, Perú, ¿no? es otro país que tiene lazos históricos con Rusia, ha comprado equipo militar ruso, no se ha desprendido de nada de origen ruso, está esperando posiblemente algún tiempo mejor, ¿no? Que se termine la guerra, porque bueno, hay todo un tema con la provisión de repuestos. México también es otro país que ha tenido, inclusive está invitado el presidente Putin al cambio de gobierno, ¿no? Eso pone en evidencia que hay relaciones basadas en intereses, no en cuestiones ideológicas. Ese es el temor, ese es el problema en la Argentina. La ideología se filtra y condiciona su política exterior. Y de eso seguramente vamos a hablar al final del programa. Y el cuco chino ahora. China. Bueno, China tiene una agenda. Ahora China juega como gran potencia, es consciente de eso, está jugando de manera geopolítica de una manera extraordinaria. Su diplomacia es puro pragmatismo. Los chinos no buscan exportar su régimen comunista, sino todo lo contrario, es todo puertas para adentro, ¿no? No han exportado el... ¿Coincidís conmigo que en realidad el rol del Partido Comunista Chino es un rol meramente administrativo y ordenador? Sí, exactamente. Es un mal necesario, digamos, que ha encontrado. China pues, es un país, es gigantesco. Un montón de etnias, población, cultural, una historia. 1 de cada 5 habitantes del mundo es chino. Claro, es un país, hay que gobernar, ese país es gigantesco. Debe ser una cosa impresionante de no sé cuántos ministerios lo manejan, la burocracia. Bueno, China tiene una historia muy particular con su famosa burocracia, que esté en los mongoles, esté en la República, esté en los comunistas, la burocracia seguía siendo más o menos algo parecido, ¿no? Va cambiando de camiseta, pero sigue más o menos siendo para manejar todo ese enorme espacio. China sí tiene una proyección económica, una estrategia de control, porque China va por el control de recursos estratégicos y críticos, es indudable, ¿no? De lo que escasea. Exactamente. Entonces va por eso. Tiene una agenda más fuerte, donde también muestra los dientes, es en la zona del espacio el Pacífico. Ahí sí China se muestra con toda su fuerza, ¿no? Y proyecta poder y hace demostraciones de poder. Lo vemos con incidentes que hubo con Filipinas, se han agarrado con Vietnam en su momento, cómo están instalándose una diplomacia bastante fuerte, bastante contundente en todo lo que es el Pacífico. Australia está totalmente alarmada, ahora Australia salió a pagar la billetera de la cuenta de muchos paisitos del Pacífico para evitar que se cambien de bando. Eso lo habló abiertamente los ministros o funcionarios australianos y dijeron, bueno, vamos a pagar los presupuestos, vamos a ayudar al desarrollo, porque si no, esta gente va a cruzar el puente.
Y China tiene una estrategia de visión ya de potencia global, eso no cabe duda. Es indudable que sí, se puede lograr una alianza inteligente, sí, yo creo que sí, no es algo imposible. Si uno sabe dónde quiere y a dónde va y tiene los intereses bien en claro y tiene las cosas bien en claro. Yo siempre cito el ejemplo de los pakistaníes. Pakistán es un país que era subdesarrollado, bueno, sigue siéndolo, con problemas gravísimos. Es un país multiétnico, es un invento británico, bueno, tiene un montón de problemas, ¿no? Con la historia con la India, aparte, y después su vecino afgano, bueno, los pakistaníes están en una situación bastante compleja. Encontraron en China un aliado, pero han logrado extraer de esa alianza muchas cosas positivas. Hoy Pakistán tiene un programa de industria naval, tiene industrias pesadas, tiene industria ferroviaria, tiene un proyecto espacial. Ha logrado los chinos negociar en condiciones, no digo que los chinos son fáciles, son un pueblo milenario, no son idiotas, no son. Es difícil negociar con China, toda la gente que ha tenido la experiencia, es un país complejo, difícil, no es fácil, pero Pakistán logró tener acuerdos y tener una política de desarrollo y tener también su propia agenda geopolítica, ¿no? Y logró tener un nivel de desarrollo industrial. Hoy tiene un programa de submarinos, por ejemplo, la marina pakistaní, porque bueno, los pakistaníes siempre tienen una relación muy complicada con Occidente, gracias a la tecnología china. Eso es un ejemplo. Etiopía logró también con China crear parques industriales. Hoy más de 500.000 de etíopes trabajan en parques industriales que fueron financiados por China, que vinculan la industria textil. Se fabrican hasta celulares. Huawei tiene una planta de industrialización de celulares, tiene una planta de automóviles. Bueno, han logrado, Turquía es otro ejemplo, como negoció con China todo el plan de modernización ferroviaria. Nosotros fuimos y compramos llave en mano, vinieron todo hecho, hasta con prácticamente faltaba que lo manejaran los chinos. Más allá de que también en el caso de Pakistán constituye un corredor de salida de los productos chinos, exactamente, un corredor ferroviario, ¿no? Y hay que reconocer que Pakistán logró actuar con mucha inteligencia y explotar eso. Eso hay que reconocerlo. Y logró realmente cosas positivas, digamos. Y las alternativas chinas de generar, no solamente alejarse de la tradicional ruta de la seda terrestre, sino también utilizar las rutas ferroviarias marítimas para ampliar su poder de difusión de su mercadería. Exactamente, ahora es el gran campo de batalla, es el Índico, que la India también se despertó y está trabajando en el Índico, expandiéndose en el Índico. Pero vemos que, por ejemplo, volviendo a Turquía, Turquía logró que se fabricaran los trenes que iban a modernizar o cambiar en Turquía, con tecnología china, etcétera, etcétera. Nosotros no, alguien fue con un cheque, los compró y nadie se ocupó de decir, bueno, qué participación podemos tener, qué programa de desarrollo podemos tener conjunto. Yo creo que es un tema de cada país, que si el país sabe lo que quiere claramente, la situación creo que es distinta, ¿no? Otro país directamente que no sabe lo que quiere, obviamente, el otro va a hacer su conveniencia. Y ahí viene el tema de una integración inteligente con estos países. Antes que temerles, debemos perder el miedo a través de una integración inteligente, con objetivos claros geopolíticos de nuestra clase dirigente, ¿no? Sí, claro que sí, se puede hacer, claro que se puede hacer. Un tema que por ahí quedó pendiente es la proyección de BRICS frente a una visión geopolítica prospectiva. Se había hablado que nació como una suerte de integración de países, algunos aportaban tecnologías, otros materias primas, alimentos, pero hablamos de una dinámica de desarrollo que está experimentando BRICS, ¿no es cierto? Y lo otro que quedó pendiente es BRICS, a mi modo de ver, no sé si lo compartís, se va a convertir en una alternativa de Naciones Unidas. Yo creo que el Acta de San Francisco de 1945 ha entrado en crisis y que probablemente tengamos un bloque BRICS y eventualmente un nuevo sistema de relaciones internacionales que o conviva o que reemplace al Acta de Naciones Unidas. Y tiro varias cosas. BRICS lleva la formación de organismos de créditos internacionales, eventualmente una nueva moneda internacional, un nuevo sistema de certificación de las monedas de oro, que actualmente están en el mando del mundo anglosajón. Me gustaría saber tu opinión sobre estas cuestiones. Sí, BRICS va camino a transformarse en un nuevo... Yo digo que es como, no sé si va a ser como la conferencia de Bandung en los años 50 que dio origen a los no alineados, que con sus luces y sombras, pero
fue en su momento algo que generó impacto en las dos grandes potencias, ¿no? Y algunos países actuaron con inteligencia y lograron beneficiarse de ello, ¿no? Con el movimiento no alineado y demás. Yo creo que vamos camino a crear un nuevo foro, ¿no? No sé, hasta ahora Rusia está atascada en el conflicto de Ucrania y es difícil por ahí vislumbrar que puedan construir instituciones por ahí al estilo Consejo de Seguridad. Pero es indudable que Rusia está actuando también como elemento pacificador en África y demás. China también está jugando con eso. Hasta ahora no se ve, está la Organización de Cooperación de Shanghái, que es China y Rusia y algunos países de la antigua Unión Soviética, Asia Central, que forman parte de ese espacio de seguridad. Todavía con algo bien focalizado, Asia Central, ¿no? Es, evitar que el Asia Central vuelva a se proyecte poder occidental en esas áreas de interés. Hasta ahora recién es como va empezando, creo, desde la vía económica, la vía de la cooperación económica. Hay que ver desde el punto de vista político cómo va derivando, pero hay que reconocer que Rusia, a través de los BRICS y los chinos, lograron superar y vencer el relato occidental, la demonización. Claro. Ahora muchos ven que Rusia está como agredida está en guerra con la OTAN, no con Ucrania. Entonces cambia el relato. China también se está mostrando también como está también viendo como una alternativa a Occidente al desarrollo. Hay que verlo de la perspectiva de estos países del mundo asiático, del mundo africano, que tienen otra visión muy distinta a lo que vemos en nuestras periferias, ¿no? En nuestra región. China tiene una política de soft power también, cultural. Yo tengo por la señal de telecable que tengo una señal de televisión china. Tienen novelas al estilo mexicano. Están buscando entrar, ¿no? De alguna manera en nuestro mundo, dibujitos animados, algo que por ahí uno lo vea, adaptándose al gusto. Por lo menos tienen TikTok. TikTok es una red social que alcanzó tal nivel y tiene alcance político que en la crisis de Nueva Caledonia, con una rebelión interna, por una crisis política proindependentista, Francia prohibió TikTok. O sea, China está jugando en otros espacios de poder, en otros espacios de soft power, a través de la batalla cultural, ya avanzando en otras áreas. Es muy interesante, hay que ver cómo los institutos Confucio promoviendo la cultura china, los valores chinos, el idioma, ¿no? Eso se ve también muy presente en África, eso se ve con mucha fuerza en África Oriental. Está cambiando, el relato occidente no está llegando a todos y lentamente está cambiando el discurso y hay otros que dicen, bueno, hay otra manera de ver las cosas y es indudable que hay otros países, especialmente en el mundo asiático y africano, que lo están viendo. Y es una realidad. Lentamente el BRICS se va a transformar en un foro, en un lugar, un peso específico. Y lo vemos en el conflicto del Oriente Medio. Está paralizado porque hay muchos países que, inclusive cercanos a Israel, han tomado distancia, ¿no? Y todos los países llamados del sur-sur se alinearon directamente con críticas muy severas a la política israelí en el actual conflicto que se está desarrollando. Entonces estamos viendo que hay cambios ya no son tan permeables a Europa o a lo que dice Estados Unidos. Hay un cambio muy lento, esto es muy lento, pero yo creo que se lo decía un diplomático asiático, amigo mío, decía, y él coincidió de alguna manera, que el siglo XXI va a ser el siglo de Asia. No sé, por ahí es una apreciación algo apresurado, pero yo creo que va a ser el siglo de Asia. Bueno, que los mismos chinos dicen que en el año 2049 se va a conmemorar la unificación. La unificación y poner fin al siglo de la humillación. Exactamente. Ya para ir terminando, una pregunta que encierra 3 aspectos. Argentina y BRICS. Argentina, ¿qué puede aportar a BRICS? ¿Qué puede tomar de BRICS? La segunda es, ¿por qué no fuimos? La tercera, ¿podremos volver? Y lo dejo para tu desarrollo. Primero, ¿por qué nos fuimos? Creo que nos fuimos por un tema ideológico. Creo que fue una cuestión ideológica. Yo creo que alguien que era de la diplomacia me dijo, hay que estar en todos lados, en todos los foros, hay que estar presente, porque si uno no está, no se entera de lo que pasa. Uno puede hablar de muchas cosas, pero si uno está adentro, no es lo mismo ser testigo de la situación que verlo desde afuera, ¿no? Claro. Que te lo cuenten. Esto es más o menos lo mismo.
Argentina yo creo que cometió ese error por un tema ideológico, un tema político, una presión externa, y decidió separarse de un foro. Está nuestro aliado estratégico en los BRICS. Nuestro aliado estratégico, Brasil, trabajó para que entremos en los BRICS. Por algo es. Brasil es nuestro aliado, es lo único que nos queda de... A mí me da la impresión me da la impresión que lejos de nosotros entrar a BRICS, directamente Brasil nos tomó de brazo y nos metió. Exactamente. Brasil trabajó para que entremos en los BRICS porque Brasil tiene su propia estrategia, sabe que somos complementarios, que nos necesitamos el uno al otro, que competir, pelearnos no es negocio para Brasil, y sabe que podemos complementarnos, y con un espacio Mercosur, en un espacio como BRICS, Brasil adquiere más fuerza todavía, ¿no? Claro. Porque Argentina puede aportar mucho. Para Argentina, el espacio aparte BRICS... un temita. Sí. En ese momento Argentina era el único país de la castellana. Exactamente. Y podría arrastrar a otros países de la castellana. Ese es también el peligro. Hispanoamérica. Exactamente. Ese era el peligro también, que posiblemente algunas manos hayan buscado alejarnos de ese espacio. El BRICS nos acerca con el mundo africano, los países siempre permeables a la causa Malvina, poco lo saben. Ese es otro temón, claro, exactamente. Ese es el tema. Nos acerca al mundo asiático. Pocos saben que antes que saliera el último gobierno, el gobierno del doctor Fernández, hubo algunas presencias de misiones de países del ASEAN, Singapur, Filipinas, Indonesia y demás, interesados en mantener lazos con Argentina, ¿no? Porque Argentina los reconoció en las independencias, hay como una gratitud hacia una Argentina, bueno, del pasado, ¿no? Y ellos nos miran con esperanza. Cuando yo hablo con mi amigo que es diplomático de Timor Este, nos ve con esperanza, nos ve como un gran potencial. Ellos no pueden creer que la Argentina esté atravesando lo que atraviesa. Ellos, los asiáticos, dicen, no, pero Argentina tiene un potencial enorme. Nos ven con un gran futuro si tomaríamos otro tipo de camino, ¿no? Por eso era importante que Argentina ingresara a los BRICS, porque tenía fuentes alternativas de financiamiento al desarrollo. Diversifica sus alianzas, no estamos condicionados tanto a las políticas, a los aliados que o a los países que todos conocemos, y de alguna manera al diversificar podemos balancear poder y tener otra posición negociadora favorable a nuestros intereses nacionales. Se abre toda una perspectiva, ¿no? Para un país como el nuestro, que necesita desarrollar sus industrias, salir del modelo agroexportador, que ya sabemos ya está afuera, y se abre la posibilidad de países en vía de desarrollo en África, Asia, Oceanía, el sudeste de Asia, el espacio ASEAN, que es una de las grandes economías del mundo y va a ser posiblemente la segunda economía del mundo pronto. Se da una posibilidad enorme para Argentina para exportar alimentos, bienes semi-industrializados, intercambio de tecnología y demás. Una perspectiva enorme. Y bueno, esa puerta se ha cerrado momentáneamente. ¿Qué pasará en el futuro? No lo sabemos, porque la dirigencia argentina piensa en la próxima elección y no en la próxima generación. Ese es el problema. Y creo que Argentina no tiene cultura estratégica, no es Brasil. Ese es el problema. No sabemos a dónde vamos, no sabemos, hablo de las clases dirigentes en general, no tienen definición y tampoco tienen una gran idea de los intereses nacionales, ni tampoco aspiran a tener un modelo de desarrollo. Brasil lo tiene muy claro, ¿eh? Ellos tienen con sus luces y sus sombras, lo tienen muy en claro, la dirigencia brasileña tiene muy en claro. Por eso ellos fueron a los BRICS y no se enfrentan al Occidente, todo lo contrario, los Occidentes tienen unas relaciones privilegiadas con Estados Unidos, privilegiados con la Unión Europea, negocian con la Europea. Para ver un ejemplo, el programa de submarinos es un programa tecnológico francés en Brasil. Ni hablar Embraer, que pisa fuerte en Europa, provee a Estados Unidos. O sea, Brasil dialoga con el mundo, pero a través de estos acuerdos construye poder propio. Y eso es lo que necesitamos en Argentina, construir nuestro propio poder a través de incrementar nuestras relaciones y nuestras alianzas. Y BRICS era una oportunidad para diversificar nuestras alianzas. Pero la esperanza la tenemos. La tenemos. Y está abierto el juego para que eso así ocurra. Trataremos de difundir que puede ser una oportunidad para nuestro desarrollo. Doctor Zaponaro, muchísimas gracias por su presencia. Nos ha ilustrado muchísimo. Bueno, muchas gracias. Ya les había dicho que los antecedentes del doctor Zaponaro son impecables y bueno, lo ha demostrado en este programa. Seguramente lo invitaremos en otra ocasión.
y ha visto, señor televidente, señora televidente, que otro país es posible. Simplemente es proponérnoslo, y después de esta gran pesadilla podemos vislumbrar que otro país glorioso es posible. Esperemos que esto haya sido de la utilidad de ustedes, esperamos sugerencias, comentarios, críticas, y nos vemos en otra entrega de Panorama Económico. Hasta la vista y nos vemos.